Hay algo que siempre me ha inquietado, algo que percibí desde muy joven, cuando escuchaba en los bancos de madera aquellas historias sobre el origen del hombre. Las escuchaba con atención, sí, pero también con una extraña sensación de vacío, como si faltara algo, como si entre las palabras pronunciadas desde el púlpito hubiera silencios demasiado largos, demasiado calculados, y con los años esa sensación no desapareció, al contrario, se convirtió en certeza. La certeza de que la historia oficial que nos contaron sobre nuestro origen no está completa, que fue filtrada, editada, simplificada hasta convertirse en algo digerible, en algo que no inquietara demasiado. Pero los textos antiguos, aquellos que no llegaron a los altares, cuentan otra cosa. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy, no desde la provocación barata ni desde el morbo fácil, sino desde la investigación, desde la lectura atenta de manuscritos que fueron apartados, desde la pregunta honesta. Porque si hay algo que he aprendido después de tantos años recorriendo bibliotecas olvidadas y conversando con especialistas que prefieren el anonimato, es que el mayor misterio no está en lo que se nos dice, está en lo que se nos oculta, y ese ocultamiento no es casual, es deliberado, institucional y muy antiguo. Durante siglos, la humanidad ha recibido una narrativa clara y contundente sobre su origen, una narrativa transmitida desde las religiones más poderosas del planeta, repetida en templos, escuelas, hogares. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo del barro, le insufló vida, lo colocó en un jardín, y a partir de ahí toda nuestra historia arranca, simple, limpio, indiscutible. Pero hay algo que no encaja, algo que cualquiera que se atreva a mirar un poco más allá de los textos oficiales puede percibir. Porque cuando uno empieza a escarbar, cuando uno se adentra en los manuscritos que no fueron canonizados, en las tradiciones orales de culturas que quedaron al margen del poder religioso dominante, aparece otro relato, un relato más complejo, más oscuro, más inquietante y sobre todo más coherente con la evidencia arqueológica, con los mitos compartidos por civilizaciones que nunca tuvieron contacto entre sí, con las preguntas que la ciencia todavía no ha podido responder del todo. Porque sí, la ciencia ha avanzado, nos ha dado fósiles, dataciones, análisis genéticos, pero incluso la ciencia se detiene en ciertos puntos. Se detiene justo en el momento en que el Homo sapiens da un salto inexplicable, un salto cognitivo, cultural, simbólico. De repente, hace unos 70.000 años, algo cambia. Y ese cambio no tiene precedentes, no hay gradualidad, hay ruptura, hay un antes y un después, y nadie sabe exactamente por qué. Los textos religiosos oficiales, aquellos que fueron seleccionados cuidadosamente para formar parte del canon, nos cuentan una versión, pero los textos que quedaron fuera, los apócrifos, los gnósticos, los fragmentos encontrados en cuevas y monasterios perdidos, nos cuentan otra. Y esa otra versión no habla de un acto único de creación, habla de intervenciones, habla de seres que vinieron de fuera, habla de experimentación, habla de mezclas, habla de una humanidad que no fue creada de una sola vez, sino que fue modificada, manipulada, perfeccionada o tal vez empeorada según se mire. Y lo más inquietante de todo es que estas versiones no aparecen solo en un texto aislado, aparecen en múltiples tradiciones, separadas por miles de kilómetros y miles de años. Sumerios, babilonios, egipcios, hebreos, hindúes, mesoamericanos, todos tienen historias sobre dioses que bajaron, que intervinieron, que modelaron al ser humano, y todos esos relatos fueron marginados, ocultados o reinterpretados por las religiones institucionales que terminaron dominando el mundo. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué tanto esfuerzo en silenciar estas narrativas? ¿Qué había en ellas que resultaba tan peligroso? Uno de los textos más fascinantes y también más ignorados es el libro de Enoc, un manuscrito antiquísimo atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, que según la tradición bíblica fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Durante siglos, este libro fue considerado sagrado por muchas comunidades judías y cristianas primitivas. Se citaba en las epístolas, se leía en las liturgias, pero en algún momento alguien decidió que ese libro no debía formar parte del canon oficial, y fue apartado, relegado, olvidado,
hasta que en 1947, entre los manuscritos del Mar Muerto, apareció de nuevo, y cuando uno lee el libro de Enoc, entiende por qué fue ocultado, porque en sus páginas no encontramos la historia de un Dios lejano que crea desde la nada, encontramos la historia de los vigilantes, seres celestiales que descienden a la tierra, que se mezclan con las hijas de los hombres, que enseñan conocimientos prohibidos. Metalurgia, astrología, magia, cosmética, guerra. Y de esa unión nacen los Nefilim, los gigantes, los héroes de la antigüedad, seres híbridos que no deberían haber existido. Y según el texto, esa transgresión desata el caos. Un caos tan grande que obliga a la divinidad suprema a intervenir, a borrar casi todo con el diluvio. Pero lo importante aquí no es solo la historia en sí, es lo que implica. Implica que el ser humano tal como lo conocemos no es el resultado de un acto puro y único, es el resultado de una mezcla, de una intervención externa, de una manipulación genética, si uno se atreve a usar términos modernos. Y eso, claro, no encaja con el relato que la religión institucional necesita transmitir. Pero el libro de Enoc no está solo. Hay otros textos, otros fragmentos, otras tradiciones. En los textos sumerios, miles de años antes del Génesis bíblico, encontramos la historia de los Anunnaki, seres que vienen del cielo, que establecen colonias en la tierra, que necesitan mano de obra y entonces crean al humano. Lo crean mezclando su propia esencia con la de un homínido primitivo. El Adapa sumerio no es modelado desde la nada, es modificado, mejorado, diseñado para servir, y esa historia, con variaciones, se repite en Babilonia, en Egipto, en otras culturas. Siempre hay dioses que bajan, siempre hay mezcla, siempre hay un antes y un después. Y siempre, curiosamente, esos relatos son vistos con sospecha por las religiones dominantes, como si hubiera un pacto implícito en no hablar de ciertos orígenes. Como si reconocer que el ser humano pudo ser creado o modificado por seres no divinos, sino tecnológicamente avanzados, destruyera algo fundamental en la estructura de poder religiosa. Porque si el hombre no fue hecho directamente por Dios, si fue hecho por intermediarios, si fue un experimento, entonces toda la arquitectura teológica que sostiene la autoridad de las iglesias se tambalea. Y eso no se puede permitir. He pasado años leyendo estos textos, comparándolos, buscando patrones, y lo que he encontrado no es una teoría de moda ni una especulación moderna, es algo mucho más antiguo. Es un conocimiento que estuvo ahí desde siempre, pero que fue sistemáticamente borrado, reinterpretado o satanizado, porque no olvidemos que muchos de estos textos fueron declarados heréticos, gnósticos, peligrosos, y sus lectores perseguidos. ¿Por qué? Si eran solo fantasías sin fundamento, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué quemar bibliotecas enteras? ¿Por qué condenar a muerte a quienes conservaban ciertos manuscritos? La respuesta, me temo, es obvia. Porque en esos textos había algo que no convenía que el ser humano recordara, algo que cuestionaba no solo el origen, sino el propósito, el lugar del hombre en el universo, su relación con lo divino y, sobre todo, su dependencia de las instituciones que se presentaban como intermediarias únicas entre lo humano y lo sagrado. Pero no nos quedemos solo en los textos. Vayamos también a la arqueología, a los hallazgos que la ciencia oficial prefiere no explicar del todo, porque hay cosas que no encajan, construcciones megalíticas cuya complejidad desafía las herramientas que supuestamente tenían esas culturas, pirámides alineadas con precisión astronómica, mapas antiguos que muestran continentes con detalles imposibles para la época, cráneos alargados en múltiples culturas, separadas por océanos, y sobre todo esa explosión de conocimiento que aparece de golpe: agricultura, escritura, matemáticas, astronomía, ingeniería. Todo aparece casi simultáneamente en Sumeria, hace unos 6000 años, como si alguien hubiera acelerado el proceso, como si alguien hubiera enseñado, y los propios sumerios lo dicen. En sus tablillas hablan de los dioses que trajeron el conocimiento. No dicen que lo descubrieron, dicen que se los enseñaron. Y eso, para quien quiera escuchar, es significativo, porque no estamos ante mitos vagos, estamos ante documentos administrativos, listas de reyes, tratados astronómicos,
Estamos ante una civilización que documentaba todo, y en esa documentación una y otra vez aparece la misma idea. Los dioses vinieron, enseñaron, modificaron y luego se fueron. O tal vez no se fueron del todo, tal vez solo se retiraron, dejando al ser humano en una especie de orfandad cósmica, con memoria fragmentada, con textos contradictorios y con instituciones religiosas que decidieron qué parte de esa memoria era aceptable y qué parte debía ser borrada. Ahora bien, es importante que hagamos una distinción, porque esto no es un ataque a la fe, no es un intento de destruir la espiritualidad ni de negar lo sagrado, es todo lo contrario. Es un intento de recuperar una verdad más profunda, más compleja, más honesta, porque fe e institución no son lo mismo. La fe es personal, es íntima. Es esa conexión que cada ser humano puede tener con algo superior, con el misterio, con lo trascendente. Pero la institución es otra cosa. La institución es poder, es control, es la estructura que decide qué se puede creer y qué no, qué textos son sagrados y cuáles son apócrifos, qué preguntas son legítimas y cuáles son heréticas. Y a lo largo de la historia, las instituciones religiosas han demostrado una y otra vez que su objetivo principal no es la verdad, es la supervivencia, la perpetuación del poder. Y para eso han estado dispuestas a censurar, a quemar, a matar, no por maldad pura, sino porque sabían que ciertas verdades, ciertas preguntas, ciertos textos podían desmantelar toda su estructura de autoridad, y eso, desde su perspectiva, era inaceptable. Cuando uno lee los evangelios gnósticos, por ejemplo, encuentra una perspectiva radicalmente distinta del cristianismo oficial. Encuentra un Jesús que no habla tanto de obediencia y sumisión, sino de conocimiento interior, de despertar, de trascender la materia, de reconocer lo divino dentro de cada ser humano. Y eso, claro, es peligroso, porque si lo divino está dentro de cada persona, entonces no se necesita una iglesia, no se necesita un sacerdote intermediario, no se necesita una jerarquía, y por eso esos evangelios fueron declarados heréticos, por eso fueron escondidos, por eso terminaron enterrados en el desierto de Nag Hammadi, donde permanecieron 1600 años hasta que alguien los encontró por casualidad en 1945. Y cuando fueron traducidos, cuando se pudo leer qué decían realmente, muchos se preguntaron por qué habían sido ocultados. Y la respuesta, de nuevo, es clara, porque presentaban una versión del cristianismo incompatible con el poder eclesiástico, una versión en la que cada persona era soberana espiritualmente, y eso no convenía, nunca convino. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente inquietantes, porque si miramos con atención, vemos un patrón que se repite una y otra vez. Cada vez que aparece un texto, una tradición, una enseñanza que empodera al ser humano, que le da conocimiento directo, que le quita la dependencia de intermediarios, esa enseñanza es atacada. Es declarada herética, es borrada, y en su lugar se impone una versión que enfatiza la separación, la distancia, la necesidad de mediadores. El ser humano es pecador por naturaleza, es indigno, es incapaz de acceder a lo divino por sí mismo, necesita salvación, necesita guía, necesita someterse, y sólo a través de la institución, sólo a través de los sacramentos administrados por la jerarquía autorizada, puede aspirar a algo más. Ese es el mensaje que se repite. Y ese mensaje, curiosamente, siempre beneficia a la institución, nunca al individuo. Porque un individuo que se sabe completo, que se sabe divino, que se sabe capaz de conocimiento directo, es un individuo que no necesita controlar. Y eso es lo último que las estructuras de poder quieren. Sea el poder político, económico o religioso, todas funcionan igual. Todas necesitan dependencia. Todas necesitan que la gente crea que sin ellas está perdida. Pero volvamos al origen, porque esa es la pregunta central. ¿De dónde venimos realmente? Si dejamos de lado el relato oficial, si nos atrevemos a mirar los textos marginados, si consideramos la evidencia arqueológica, si escuchamos lo que dicen las tradiciones de culturas no occidentales, ¿qué emerge? Emerge una posibilidad inquietante, la posibilidad de que el ser humano tal como lo conocemos sea el resultado de una intervención,
no necesariamente divina en el sentido religioso tradicional, sino externa, tecnológica tal vez, realizada por seres que para nuestros antepasados eran indistinguibles de dioses, pero que tal vez eran algo distinto, viajeros, exploradores, ingenieros genéticos, colonizadores, y que esa intervención dejó huellas, huellas en nuestros genes, huellas en nuestras mitologías, huellas en nuestras construcciones imposibles, huellas en textos que fueron marginados precisamente porque contaban esa historia, porque reconocían que nuestro origen no fue simple, fue complejo, fue producto de algo más grande, más antiguo, más misterioso de lo que las religiones institucionales están dispuestas a admitir. Y aquí hay que decir algo importante. Esto no significa que no exista Dios, no significa que todo sea mentira, significa que tal vez las capas de la realidad son más profundas de lo que pensamos, que tal vez entre el absoluto, el Creador Supremo y nosotros hay escalones, hay intermediarios, hay seres que en su momento actuaron como dioses, pero que no eran el Dios último, y que las religiones, en su afán de simplificar, de controlar, de mantener el poder, mezclaron todo, convirtieron a esos intermediarios en el Dios único, o los demonizaron o los borraron, dependiendo de lo que convenía en cada momento. Y el resultado es una narrativa confusa, contradictoria, llena de agujeros, una narrativa que si uno la examina con honestidad no sostiene su propio peso, porque hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados silencios sospechosos, demasiados textos escondidos, demasiada violencia ejercida contra quienes se atrevieron a cuestionar. Pensemos por un momento en el Génesis, en su primera versión, la del Génesis 1. Dios crea al hombre y a la mujer simultáneamente, a su imagen y semejanza. Los crea y los bendice. Punto. Pero luego, en el Génesis 2, aparece otra versión. Una versión distinta. Dios crea primero al hombre, luego a los animales, y luego, porque el hombre está solo, crea a la mujer de una costilla. Dos versiones, en el mismo libro, contradictorias. Y nadie pregunta por qué. Se acepta, se naturaliza. Pero si uno se detiene, si uno piensa, la pregunta es obvia. ¿Por qué hay dos relatos? ¿Son dos tradiciones distintas que fueron unidas sin resolver las contradicciones? ¿Son dos momentos distintos de la creación? ¿O tal vez son dos eventos distintos? Tal vez el Génesis 1 habla de una creación anterior y el Génesis 2 habla de algo específico, de un jardín específico, de una intervención localizada, de Adán y Eva como algo distinto del resto de la humanidad que ya existía, porque si no, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Esa es otra pregunta que nunca se responde satisfactoriamente. Caín mata a Abel, es expulsado y se va a la tierra de Nod, donde encuentra esposa y funda una ciudad. ¿Con quién? Si según el relato oficial solo existían Adán, Eva y ahora Caín, ¿de dónde salieron los habitantes de Nod? ¿De dónde salió la mujer con la que Caín se casa? La respuesta es incómoda, porque implica que había más gente, que Adán y Eva no fueron los primeros humanos, fueron tal vez los primeros de un linaje específico, de una línea modificada, de un experimento genético, y eso claro no se puede decir desde un púlpito, porque destruye toda la narrativa de la caída, del pecado original heredado, de la necesidad de redención. Toda la estructura teológica del cristianismo se basa en que todos descendemos de Adán, y que por tanto todos heredamos su culpa. Pero si Adán no fue el primer humano, si hubo otros, entonces esa estructura se desmorona, y con ella siglos de control eclesiástico. He conversado con teólogos, con estudiosos de los textos antiguos, con arqueólogos, con genetistas, y lo curioso es que cuanto más saben, cuanto más profundizan, más cautelosos se vuelven al hablar en público, porque saben que hay preguntas peligrosas, preguntas que pueden costarles su carrera, su reputación, su lugar en la institución, y entonces callan, o hablan entre líneas, o publican en revistas especializadas que nadie lee. Pero en privado, cuando bajan la guardia, muchos admiten que el relato oficial no cierra, que hay demasiados cabos sueltos, que los textos antiguos dicen cosas que no se pueden ignorar, y que la evidencia genética
esa que muestra que todos los humanos modernos tenemos ADN de otras especies homínidas, de neandertales, de denisovanos, apunta a una historia de mezclas, de hibridaciones, de complejidad, no de un acto simple y único. Y cuando uno suma todo eso, cuando uno coloca sobre la mesa los textos marginados, la evidencia arqueológica, los silencios institucionales, las contradicciones internas de los relatos oficiales, emerge una imagen distinta, una imagen que tal vez no sea completa, que tal vez nunca lleguemos a conocer completamente, pero que al menos es más honesta, más coherente, más respetuosa con la inteligencia humana. Porque eso es lo que más me ha molestado siempre, el paternalismo, esa actitud de las instituciones religiosas de tratarnos como niños incapaces de manejar la complejidad, como si necesitáramos versiones simplificadas, cuentos morales, respuestas cerradas, cuando en realidad lo que necesitamos es verdad, aunque sea incómoda, aunque sea compleja, aunque nos obligue a repensar todo lo que creíamos saber, porque somos adultos, somos seres conscientes y merecemos respeto, merecemos acceso a la información completa, merecemos poder leer los textos que fueron escondidos y decidir por nosotros mismos qué significan. Merecemos poder hacer preguntas sin ser acusados de herejía, sin ser mirados con sospecha, sin ser castigados, y sin embargo, ese derecho nos ha sido negado sistemáticamente, durante siglos, por instituciones que se presentaban como guardianas de la verdad, pero que en realidad eran guardianas de su propio poder. Y eso no es fe, eso es control. Y hay una diferencia fundamental entre ambas cosas. Ahora bien, algunos dirán que todo esto es especulación, que los textos apócrifos no son confiables, que las interpretaciones modernas de los mitos antiguos son fantasiosas, que la arqueología alternativa es pseudociencia, y es cierto que hay que tener cuidado, que no todo lo que se publica al margen del sistema es verdad, que hay mucha especulación infundada, mucho sensacionalismo, mucha gente que busca fama o dinero inventando teorías sin base, pero eso no invalida las preguntas legítimas, no invalida los textos que existen, no invalida las contradicciones que están ahí, en los libros sagrados oficiales, esperando a que alguien las señale, y sobre todo, no invalida el hecho histórico de la censura, porque eso no es especulación, eso es documentado. Sabemos que hubo concilios donde se decidió qué textos eran inspirados y cuáles no. Sabemos que hubo persecuciones contra grupos que conservaban enseñanzas distintas. Sabemos que hubo quemas de bibliotecas. Sabemos que hubo ejecuciones. Y sabemos que todo eso se hizo en nombre de proteger la fe. Pero la pregunta es, ¿proteger la fe o proteger la institución? Porque si la fe fuera tan sólida, si la verdad fuera tan clara, no necesitaría protección violenta. La verdad se sostiene sola. La verdad no teme las preguntas. La verdad no necesita censurar, solo la mentira, solo las medias verdades, solo las estructuras de poder que dependen de la ignorancia necesitan quemar libros y silenciar voces. Y esto nos lleva a un punto crucial. ¿Qué pasaría si realmente conociéramos nuestro origen completo? ¿Qué pasaría si pudiéramos leer todos los textos sin censura? Si pudiéramos acceder a todo el conocimiento que fue escondido, ¿cambiaría algo? Algunos dicen que no, que el ser humano seguiría siendo el mismo, que lo importante es cómo vivimos, no de dónde venimos, y hay algo de verdad en eso. Pero yo creo que sí cambiaría algo fundamental. Cambiaría nuestra relación con el poder. Porque si supiéramos que fuimos creados o modificados no por un Dios lejano e inalcanzable, sino por seres que tal vez todavía están ahí, que tal vez siguen observando, que tal vez tienen planes que no conocemos, eso cambiaría nuestra percepción de todo. Cambiaría nuestra relación con las instituciones que se presentan como representantes de lo divino. Cambiaría nuestra relación con nosotros mismos, porque tal vez descubriríamos que somos más de lo que nos dijeron, que tenemos capacidades que fueron suprimidas, que tenemos una conexión directa con lo sagrado que no necesita intermediarios. Y eso precisamente, es lo que las estructuras de poder no pueden permitir, porque un ser humano empoderado, consciente de su verdadero origen, consciente de su verdadero potencial, es un ser humano que no se deja controlar, y eso es revolucionario. Eso es peligroso, para ellos, no para nosotros.
Voy a compartir algo personal. Hace años, cuando empecé a investigar estos temas, sentí miedo. Miedo de estar traicionando algo sagrado, miedo de estar alejándome de Dios, miedo de estar cayendo en la herejía, porque eso es lo que nos enseñan, que cuestionar es peligroso, que dudar es pecado, que la obediencia ciega es virtud. Pero con el tiempo comprendí algo. Comprendí que el verdadero Dios, si existe, si es realmente supremo, no puede temer mis preguntas, no puede sentirse amenazado por mi búsqueda de verdad. Solo los dioses pequeños, solo las instituciones humanas que se presentan como divinas temen las preguntas. Y entonces el miedo se transformó. Ya no temía alejarme de Dios. Temía quedarme atrapado en una versión falsa, en una representación distorsionada, en una estructura de poder que usaba el nombre de Dios para sus propios fines. Y esa distinción lo cambió todo. Porque me di cuenta de que buscar la verdad no es traicionar lo sagrado, es honrarlo, es reconocer que lo sagrado es más grande, más complejo, más misterioso de lo que cualquier institución puede contener, y que mi deber como ser humano consciente no es obedecer ciegamente. Es buscar, preguntar, investigar, contrastar y construir mi propia relación con lo divino, sin intermediarios, sin censura, sin miedo. Los textos gnósticos hablan de algo llamado archontes, entidades que gobiernan este mundo material, que mantienen a la humanidad en la ignorancia, que se alimentan de la energía humana, del miedo, del sufrimiento, de la adoración ciega, y que el verdadero conocimiento, la verdadera gnosis, es lo que nos libera de su control. Ahora bien, ¿es esto literal? ¿Son seres reales? ¿O es una metáfora de las estructuras de poder? Tal vez ambas cosas. Tal vez sea literal y metafórico al mismo tiempo. Porque si miramos el mundo, si miramos cómo funcionan las instituciones, cómo se perpetúa el control, cómo se mantiene a la gente en la ignorancia y el miedo, vemos exactamente eso. Vemos un sistema que se alimenta de nuestra inconsciencia, que necesita que no hagamos preguntas, que necesita que aceptemos las versiones oficiales sin cuestionarlas, que necesita que nos sintamos pequeños, pecadores, indignos, dependientes. Y cuando uno lee esos textos gnósticos con esa perspectiva, de repente cobran un sentido diferente. De repente ya no parecen fantasías místicas, parecen descripciones exactas de la realidad en la que vivimos. Una realidad donde el conocimiento verdadero es ocultado, donde las preguntas son castigadas, donde la obediencia es recompensada y donde la mayoría vive en una especie de sueño, aceptando lo que se les dice, repitiendo lo que se les enseñó, sin atreverse a mirar más allá. Pero las grietas en el relato oficial son cada vez más evidentes, porque vivimos en una época de información, una época donde los textos antiguos están siendo digitalizados, traducidos, puestos al alcance de cualquiera con conexión a Internet. Y eso es algo que las instituciones no pudieron prever. Durante siglos controlaron el acceso al conocimiento, controlaron quién podía leer, qué se podía leer, cómo se debía interpretar. Pero ahora ese control se ha roto y cada vez más gente está despertando. Está leyendo por sí misma, está comparando versiones, está viendo las contradicciones, está haciendo las preguntas incómodas, y las instituciones no saben cómo responder, porque ya no pueden quemar libros, ya no pueden ejecutar herejes, ya no pueden censurar tan fácilmente, y entonces intentan otras estrategias: desacreditar, ridiculizar, etiquetar como conspiración, apelar a la autoridad académica, pero incluso eso está dejando de funcionar, porque la gente ya no confía ciegamente en las autoridades. Ha visto demasiadas mentiras, demasiadas manipulaciones, demasiados encubrimientos, y está buscando por sí misma, y eso es bueno, eso es saludable. Eso es lo que deberíamos haber estado haciendo desde siempre. Déjenme ser claro en algo. No estoy diciendo que tenga todas las respuestas. No las tengo. No creo que nadie las tenga, y quien diga que las tiene probablemente está mintiendo o está autoengañándose. Lo que estoy diciendo es que las preguntas son legítimas, que los textos existen, que las contradicciones están ahí, y que merecemos poder explorarlas sin ser juzgados, sin ser etiquetados, sin ser marginados. Merecemos poder decir: este texto dice esto, este otro dice esto otro. No coinciden. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí?
¿Quién decidió qué versión era la correcta? ¿Con qué criterios? ¿Con qué intereses? Esas son preguntas básicas, preguntas que cualquier investigador honesto debería hacer, pero que en el ámbito religioso han sido prohibidas, o al menos desalentadas, porque llevan a lugares incómodos, llevan a cuestionar no solo los textos, sino las instituciones que los administran, y eso, claro, no conviene. Uno de los argumentos que siempre se utiliza es el de la tradición. Se dice, esto se ha creído durante 2000 años. ¿Cómo vas a cuestionarlo tú ahora? Pero ese argumento es falaz, porque la verdad no se determina por cuánto tiempo se ha creído algo. Durante siglos se creyó que la Tierra era plana, que era el centro del universo, que el Sol giraba alrededor de ella, y quienes se atrevieron a decir lo contrario fueron perseguidos. Galileo fue obligado a retractarse. Giordano Bruno fue quemado vivo. ¿Por qué? Porque la verdad que presentaban amenazaba el poder de la Iglesia, amenazaba su interpretación de las Escrituras, amenazaba su autoridad, y entonces prefirieron matar al mensajero antes que aceptar el mensaje. Y hoy sabemos que ellos tenían razón, que la Tierra no es el centro de nada, que gira alrededor del Sol, que el universo es inmensamente más grande de lo que imaginaban, y la Iglesia eventualmente tuvo que aceptarlo, pero lo hizo siglos después, cuando ya no tuvo opción, cuando la evidencia era tan abrumadora que negarla era ridículo. Pero nunca pidió perdón realmente, nunca reconoció su error fundamental, nunca admitió que había estado dispuesta a matar para proteger una mentira, y eso es lo que me preocupa. Porque si lo hicieron con la cosmología, ¿qué nos hace pensar que no lo hicieron con el origen del hombre? ¿Qué nos hace pensar que la versión que nos dieron sobre de dónde venimos es más confiable que su versión sobre dónde estamos? No hay razón para pensarlo. Al contrario, toda la historia nos dice que las instituciones religiosas han mentido, ocultado y manipulado cada vez que su poder estaba en juego. ¿Por qué iba a ser diferente con nuestro origen? Y aquí hay algo más que vale la pena explorar. La obsesión de las religiones institucionales con el control de la sexualidad y la reproducción. ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis en controlar con quién se acuesta la gente? ¿Por qué tanta culpa alrededor del sexo? ¿Por qué tanta regulación sobre la reproducción? Si uno mira los textos antiguos, encuentra una posible respuesta, porque muchos de esos textos hablan de líneas de sangre, de genética, de pureza, de mezclas prohibidas. Los vigilantes se mezclaron con las hijas de los hombres, y eso fue considerado una transgresión tan grave que provocó el diluvio. ¿Por qué? ¿Qué había en esa mezcla que era tan problemático? Tal vez porque alteraba algo, tal vez porque creaba seres que no deberían existir, seres con capacidades que no estaban previstas, y entonces hubo que borrarlos, hubo que empezar de nuevo, o casi de nuevo, porque Noé y su familia sobrevivieron. Y según algunos textos, Noé era especial, era puro, su línea genética no estaba contaminada, y por eso fue elegido, no por su moralidad, por su genética, y si eso es cierto, si hay algo de verdad en esa historia, entonces toda la obsesión posterior con la pureza de sangre, con las reglas matrimoniales, con el control de la sexualidad, cobra otro sentido. Cobra el sentido de intentar preservar algo, o de prevenir que algo vuelva a ocurrir. Y las instituciones religiosas heredaron esa obsesión, la codificaron en leyes, en pecados, en tabúes, y la aplicaron con violencia durante siglos, controlando quién podía casarse con quién, prohibiendo mezclas, castigando la infidelidad, todo en nombre de Dios. Pero tal vez, lo que realmente estaban protegiendo era otra cosa, un secreto genético, un conocimiento sobre nuestra verdadera naturaleza, sobre qué somos y qué podríamos llegar a ser si ciertas combinaciones se dieran de nuevo. Esto puede sonar a ciencia ficción, lo sé, pero cuando uno empieza a conectar los puntos, cuando uno lee los textos sin los filtros institucionales, cuando uno considera la evidencia arqueológica y genética, empieza a vislumbrar una historia mucho más extraña de lo que nos contaron, una historia que tal vez involucra ingeniería genética antigua, manipulación de especies, hibridaciones deliberadas y tal vez, observadores externos que todavía están ahí, que nunca se fueron realmente, que siguen monitoreando,
que tal vez incluso siguen interviniendo, de formas sutiles. Y las religiones, consciente o inconscientemente, se convirtieron en guardianes de ese secreto, en estructuras que mantenían a la humanidad en ciertos límites, que evitaban que recordáramos demasiado, que evitaban que desarrolláramos demasiado, que nos mantenían enfocados en la obediencia, en el pecado, en la redención, en lugar de en el conocimiento, en el poder, en el despertar. Porque un ser humano que despierta, que recuerda, que desarrolla todo su potencial, es un ser humano que ya no necesita controladores, y eso es inaceptable para quien sea que esté detrás de todo esto. Sean dioses, sean extraterrestres, sean élites humanas, sean entidades interdimensionales, sea lo que sea, necesitan que no despertemos, y las religiones han sido la herramienta perfecta para eso, durante milenios. Pero algo está cambiando, algo se está moviendo. Cada vez más gente está haciendo las preguntas correctas, cada vez más gente está dejando de aceptar las versiones oficiales, y las instituciones lo sienten, lo saben, y están asustadas. Por eso vemos intentos desesperados de mantener el control, por eso vemos reacciones violentas contra quienes cuestionan, por eso vemos el fundamentalismo creciente, porque cuando un sistema de control empieza a desmoronarse, se vuelve más rígido, más extremo, más violento. Es su última carta, su último intento de mantener el poder, pero no va a funcionar, no en el largo plazo, porque la información está ahí fuera, el conocimiento está disponible, y cada vez más conciencias están despertando, y eso es imparable. Lento, tal vez, pero imparable. Ahora quiero hablar de algo que me parece fundamental, la diferencia entre conocimiento y creencia. Las religiones institucionales funcionan sobre la creencia, te piden que creas, que tengas fe, que aceptes sin evidencia, y presentan eso como una virtud. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Pero el conocimiento es distinto. El conocimiento no te pide que creas, te muestra, te da evidencia, te permite verificar, te da herramientas para contrastar. Y por eso el conocimiento es peligroso para las instituciones, porque no se puede controlar, no se puede manipular tan fácilmente. Si yo te digo, cree esto porque yo te lo digo, y tú crees, entonces te tengo bajo mi control. Pero si yo te digo, aquí está la evidencia, examínala tú mismo, llega a tus propias conclusiones, entonces ya no te controlo. Y esa es la diferencia fundamental entre religión y espiritualidad. La religión te dice qué creer, la espiritualidad te invita a conocer, la religión te da respuestas cerradas, la espiritualidad te da herramientas para buscar. Y por eso las instituciones religiosas siempre han tenido miedo de la verdadera espiritualidad, porque la espiritualidad genuina no necesita templos, no necesita sacerdotes, no necesita dogmas. Se basa en la experiencia directa, en el conocimiento interior, en la conexión personal con lo sagrado, y eso no genera poder, no genera dinero, no genera control, y por eso ha sido combatida una y otra vez. Los místicos de todas las tradiciones han dicho cosas similares. Han hablado de una verdad más profunda, de un conocimiento que trasciende las formas religiosas, de una experiencia directa de lo divino que no necesita intermediarios, y todos han sido perseguidos. Los sufíes fueron perseguidos por el Islam ortodoxo, los gnósticos fueron perseguidos por el cristianismo institucional, los cabalistas fueron marginados por el judaísmo rabínico, los vedantistas fueron combatidos por los brahmanes ortodoxos. Siempre el mismo patrón, siempre la institución atacando a quien presenta una vía directa, porque la vía directa amenaza la institución, siempre. Y entonces inventan herejías, crean divisiones, satanizan, y logran que la mayoría de la gente tenga miedo de explorar, miedo de buscar por sí misma, miedo de cuestionar. Y ese miedo es la prisión más efectiva que existe, porque cuando tú mismo te censuras, cuando tú mismo limitas tus preguntas, cuando tú mismo te conformas con la versión oficial porque tienes miedo de las consecuencias de buscar más allá, entonces la institución ya no necesita hacer nada. Ya te has convertido en tu propio carcelero. Pero volvamos a los textos, porque hay algo más que necesitamos explorar. Los textos sumerios hablan de un momento específico en que los Anunnaki decidieron crear al humano, y lo describen como un acto de necesidad. Necesitaban trabajadores,
Necesitaban quien extraiga oro, quien construya, quien sirva, y entonces tomaron a un homínido existente, lo modificaron genéticamente y crearon al Lulu, al trabajador primitivo. Y esa historia, que fue considerada mitología durante mucho tiempo, de repente cobra otro sentido cuando descubrimos que hace unos 200.000 años apareció el Homo sapiens. Apareció de repente, sin gradualidad clara, con características que no se explican completamente por evolución natural, con un cerebro desproporcionadamente grande para nuestro tamaño corporal, con capacidades cognitivas que no tienen paralelo en ninguna otra especie, con la capacidad de lenguaje simbólico, de pensamiento abstracto, de creatividad. ¿Cómo? ¿Por qué? La evolución darwiniana explica algunas cosas, pero no explica saltos tan bruscos. No explica por qué de repente una especie desarrolla capacidades tan superiores a todo lo demás que existe, a menos que haya habido intervención, a menos que haya habido manipulación, y los textos sumerios dicen exactamente eso, que hubo manipulación, que mezclaron su esencia con la de un homínido, y crearon algo nuevo, algo que era parte animal, parte divino. Y esa dualidad está en nosotros, esa tensión, esa sensación de no pertenecer completamente a este mundo material, esa búsqueda constante de algo más, ese anhelo de trascendencia. Tal vez no sea metafórico, tal vez sea literal, tal vez seamos realmente una especie híbrida, y tal vez eso explique por qué somos tan contradictorios, por qué somos capaces de lo más sublime y de lo más horrible, por qué podemos crear belleza y destrucción, por qué podemos amar y odiar con la misma intensidad. Porque somos dos cosas, y esas dos cosas están en conflicto permanente. Y si eso es cierto, si realmente somos un experimento genético, entonces surge otra pregunta. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Los textos dicen que era para servir, para trabajar. Y cuando miramos la historia humana, eso es exactamente lo que hemos hecho. Trabajar, construir, extraer recursos, crear civilizaciones que siempre terminan colapsando y volver a empezar, una y otra vez, como si estuviéramos cumpliendo un programa, como si estuviéramos siguiendo un guión que no escribimos. Y las religiones institucionales han reforzado eso, han reforzado la idea de que nacimos para servir, para obedecer, para sufrir en este valle de lágrimas esperando la recompensa en el más allá. Y nos han hecho creer que eso es lo normal, que eso es lo que Dios quiere. Pero tal vez no sea Dios quien quiere eso, tal vez sea quien nos creó. Y tal vez Dios, el verdadero Dios, el absoluto, esté muy por encima de todo esto. Y tal vez nuestra tarea no sea servir, tal vez sea despertar, tal vez sea recordar, tal vez sea liberarnos de esa programación, y tal vez por eso hay tanto esfuerzo en mantenernos dormidos, en mantenernos ocupados, en mantenernos distraídos, en mantenernos peleando entre nosotros, porque si alguna vez despertáramos todos, si alguna vez recordáramos realmente quiénes somos, qué somos, de dónde venimos, entonces todo el sistema se desmoronaría, y eso no se puede permitir. Hay un detalle fascinante en el Génesis que casi nadie nota. Después de que Adán y Eva comen del árbol del conocimiento, Dios dice algo muy extraño. Dice, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Uno de nosotros. Plural. No soy yo solo, somos varios, y el hombre se ha vuelto como nosotros. Y entonces, para evitar que también coma del árbol de la vida y viva para siempre, lo expulsan del jardín. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son ese nosotros? La teología oficial lo interpreta como un plural majestático, una forma de hablar. Pero eso no convence, porque no es la única vez que aparece ese plural. En la Torre de Babel aparece de nuevo. Descendamos y confundamos su lengua. ¿Quiénes descienden? ¿Quiénes confunden? Y la respuesta más obvia, la que está en los textos marginados, es que no era uno, eran varios. Los Elohim, un término hebreo que es plural, que significa dioses, no Dios, dioses, y que fue traducido en singular para ajustarse al monoteísmo. Pero el texto original dice Elohim, y dice nosotros, y dice descendamos, y todo eso apunta a una pluralidad,
a un consejo, a un grupo de seres que actuaban juntos y que crearon al humano, y que luego tuvieron que limitar su desarrollo, porque se estaba volviendo demasiado parecido a ellos, demasiado capaz, y eso era peligroso, para ellos, no para nosotros. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante, y es que tal vez la historia que nos contaron no solo está incompleta, tal vez está al revés. Tal vez quienes nos presentaron como liberadores son nuestros limitadores. Y quienes nos presentaron como tentadores, como rebeldes, como malignos, son en realidad quienes intentaron darnos conocimiento, porque esa es la historia de la serpiente. La serpiente le dice a Eva: si comes de este árbol, no morirás. Tus ojos se abrirán y serás como Dios, conociendo el bien y el mal, y eso se presenta como mentira, como tentación. Pero luego resulta que Dios mismo confirma que era verdad. El hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo. Entonces la serpiente no mintió. La serpiente dijo la verdad, y quien mintió fue quien dijo que morirían si comían, porque no murieron, no inmediatamente al menos. Entonces, ¿quién es el mentiroso en esa historia? Y los gnósticos dicen exactamente eso. Dicen que la serpiente era un liberador, un portador de conocimiento, y que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios supremo. Era un demiurgo, un creador inferior, celoso, controlador, que quería mantener a la humanidad ignorante. Y por eso hay tanta violencia en el Antiguo Testamento, tanta destrucción, tanto castigo. No es el comportamiento de un Dios supremo amoroso, es el comportamiento de un controlador frustrado, de un ser que se siente amenazado cuando sus creaciones empiezan a despertar. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen textos antiguos, textos que fueron declarados heréticos, pero que están ahí, esperando a quien quiera leerlos. El apócrifo de Juan, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás. Todos cuentan versiones que invierten la narrativa oficial, que presentan al Dios creador del Génesis como un impostor, como un ser que se hace pasar por el absoluto pero que no lo es, y que la tarea del ser humano es trascenderlo, es ir más allá de él, es reconocer que hay algo más alto, más puro, más verdadero, y que eso está dentro de cada uno de nosotros, porque somos chispas de lo divino supremo atrapadas en materia, atrapadas en un sistema de control. Y nuestro despertar, nuestra gnosis, nuestro conocimiento es lo que nos libera. Y por eso esos textos fueron prohibidos, porque presentaban una vía de liberación que no pasaba por la institución, que no necesitaba sacerdotes ni sacramentos, que era directa, personal, interior, y eso no se podía permitir. Sé que todo esto es difícil de procesar, sé que va contra todo lo que nos enseñaron, y sé que muchos sentirán rechazo, sentirán miedo, sentirán que esto es blasfemia. Y está bien, es una reacción natural, porque nos han condicionado durante toda la vida a no cuestionar ciertas cosas, a no mirar en ciertas direcciones, a no hacer ciertas preguntas. Pero yo solo invito a considerar la posibilidad, no a aceptarlo ciegamente, sino a considerar la posibilidad de que haya más, de que la realidad sea más compleja, de que nuestro origen sea más misterioso, y de que las instituciones que se presentan como custodias de la verdad tal vez no lo sean. Tal vez sean custodias de un secreto que nos concierne a todos, porque es sobre nosotros, sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y ese conocimiento nos pertenece, no a ellos, a nosotros, y ha llegado el momento de reclamarlo. La evidencia está ahí, los textos están ahí, las contradicciones están ahí, los silencios están ahí, y cada vez son más las personas que están conectando los puntos, que están viendo el patrón, que están entendiendo que algo no cuadra en la historia oficial, y no solo en el ámbito religioso, también en el científico, porque la ciencia oficial también tiene sus dogmas, también tiene sus tabúes, también hay preguntas que no se pueden hacer, hallazgos que no se pueden explicar, anomalías que se ignoran porque no encajan en el paradigma establecido. Y cuando uno cruza la información, cuando uno mira a ambos lados, el religioso y el científico, y ve que ambos tienen zonas grises, ambos tienen silencios, ambos tienen narrativas que no cierran completamente, entonces empieza a sospechar que tal vez el problema no es de información,
es de control, de que hay cosas que no nos quieren contar, porque contárnoslas cambiaría todo. Y aquí hay que hacer una distinción importante entre lo que las instituciones dicen y lo que algunos individuos dentro de esas instituciones saben, porque no todos los sacerdotes son cómplices conscientes, no todos los teólogos están mintiendo deliberadamente. Muchos creen sinceramente en lo que enseñan. Muchos nunca han tenido acceso a los textos completos. Muchos nunca han cuestionado porque confían en la institución, y eso es comprensible. Pero en los niveles altos, en los archivos secretos del Vaticano, en las bibliotecas restringidas, en los círculos internos, ahí sí hay conocimiento, ahí sí hay textos que no se muestran, ahí sí hay una comprensión más completa de lo que realmente pasó, y ese conocimiento se guarda celosamente, se transmite solo a iniciados, solo a quienes han demostrado lealtad absoluta, porque es conocimiento de poder, y el poder no se comparte, se acumula, se protege, se usa para controlar a quienes no lo tienen. Y esto no es teoría de conspiración, es historia documentada. Sabemos que el Vaticano tiene archivos que no permite consultar. Sabemos que hay documentos clasificados. Sabemos que hay conocimiento restringido. ¿Por qué? Si todo fuera transparente, si todo fuera santo y puro, ¿por qué tanto secreto? ¿Qué hay en esos archivos que no podemos ver? ¿Qué saben que no nos dicen? Y la respuesta más probable es que saben mucho más de lo que admiten públicamente. Saben sobre los textos que fueron censurados, saben sobre las contradicciones, saben sobre los orígenes reales del cristianismo, saben que muchas de las historias que se presentan como hechos históricos son en realidad construcciones posteriores, mitos elaborados para sostener una estructura de poder. Y saben que si esa información se hiciera pública, si la gente tuviera acceso completo a todo, la institución se desmoronaría. Y por eso guardan silencio, por eso controlan, por eso censuran, no por amor a la verdad, por amor al poder. Pero el tiempo del secreto se está acabando, porque vivimos en una era de transparencia creciente, en una era donde la información fluye, donde los documentos antiguos están siendo digitalizados, donde investigadores independientes están haciendo el trabajo que las instituciones se niegan a hacer, y cada año aparecen más hallazgos, más textos, más evidencias, que van construyendo una imagen diferente, una imagen más compleja, una imagen que eventualmente será imposible de ignorar. Y entonces las instituciones tendrán que decidir. O se adaptan y reconocen que mintieron, que ocultaron, que manipularon, o se hunden en su propia rigidez, defendiendo lo indefendible, negando lo evidente y perdiendo toda credibilidad. Y creo que vamos hacia lo segundo, porque las instituciones religiosas ya no tienen la flexibilidad que tendrían que tener, ya no pueden cambiar sin admitir que estuvieron equivocadas durante siglos. Y esa admisión es inaceptable para estructuras que se presentan como infalibles, que se presentan como portadoras de verdad eterna. Porque si admiten que se equivocaron en algo tan fundamental como el origen del hombre, entonces, ¿en qué más se equivocaron? Y esa pregunta es el fin de su autoridad, el fin de su poder. Y por eso resistirán hasta el final. Pero es una batalla perdida, porque la verdad siempre emerge, tarde o temprano, siempre. He dedicado años a esto, a leer, a investigar, a contrastar, a hablar con personas que saben más que yo. Y lo que he encontrado no son respuestas definitivas. Lo que he encontrado son capas, capas de misterio, capas de conocimiento oculto, capas de manipulación. Y debajo de todo, una pregunta que no se va. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultarnos nuestro verdadero origen? ¿Qué pasaría si lo supiéramos? ¿Qué cambiaría? Y la única respuesta que tiene sentido es que cambiaría todo. Cambiaría nuestra relación con el poder. Cambiaría nuestra relación con nosotros mismos. Cambiaría nuestra comprensión de qué somos y para qué estamos aquí. Y tal vez descubriríamos que no estamos aquí para servir, que no estamos aquí para sufrir, que no estamos aquí para obedecer a instituciones que se presentan como divinas, que estamos aquí para evolucionar, para despertar, para recordar, para reconectar con algo que perdimos o que nos quitaron. Y ese despertar es lo que temen. No Dios, no lo divino supremo, sino quienes se han beneficiado durante milenios de nuestra ignorancia,
quienes han construido imperios sobre nuestra sumisión, quienes necesitan que no hagamos preguntas, que no busquemos, que no encontremos. Pero ya es tarde, porque la búsqueda ha comenzado, y cada vez somos más los que no nos conformamos con las respuestas oficiales. Cada vez somos más los que leemos los textos prohibidos, los que comparamos versiones, los que vemos las contradicciones, los que nos atrevemos a preguntar, y cada uno que despierta despierta a otros. Es un efecto en cadena, lento, pero irreversible, y llegará un momento en que la masa crítica será suficiente, en que suficientes personas sabrán, suficientes personas cuestionarán, suficientes personas dejarán de aceptar, y entonces el sistema caerá, no por violencia, no por revolución, sino por obsolescencia, porque un sistema de control basado en la ignorancia no puede sobrevivir en una era de conocimiento, no puede sobrevivir cuando la información está disponible, cuando las mentiras son evidentes, cuando las contradicciones son insostenibles, y entonces surgirá algo nuevo, no sé qué, no sé cómo, pero algo más honesto, algo más real, algo que no necesite censura ni violencia para sostenerse, algo que se base en la verdad, en el conocimiento, en el respeto a la inteligencia y la autonomía de cada ser humano, y mientras tanto, mientras ese momento llega, cada uno de nosotros puede hacer su parte, puede leer, puede investigar, puede cuestionar, puede hablar, puede compartir lo que encuentra, puede plantar semillas de duda en otros, no para destruir la fe de nadie, sino para invitar a una fe más profunda, más genuina, una fe que no tenga miedo de las preguntas, una fe que no necesite dogmas rígidos, una fe que sea realmente espiritual y no meramente institucional. Porque al final lo importante no es la religión, es la conexión, es el conocimiento, es el despertar. Y eso no se puede institucionalizar, eso es personal, íntimo, único para cada ser humano. Y nadie puede dártelo, y nadie puede quitártelo. Es tuyo, siempre lo fue. Solo que te hicieron olvidar, te hicieron creer que necesitabas intermediarios, que necesitabas permiso, que necesitabas autorización para acceder a lo sagrado, pero no es así. Nunca lo fue. Lo sagrado está en ti, siempre estuvo. Y lo único que necesitas es recordar, despertar, reconocer y ser libre. Quiero terminar con una reflexión, con una pregunta que cada uno puede hacerse. ¿Y si todo lo que te contaron sobre tu origen fuera mentira? ¿Y si fueras mucho más de lo que te dijeron que eres? ¿Y si tu verdadera historia fuera tan extraordinaria que tuvieron que ocultártela para que no despertaras? ¿Qué harías con ese conocimiento? ¿Lo rechazarías por miedo? ¿O lo abrazarías aunque te lleve a lugares incómodos? Porque esa es la elección que cada uno enfrenta. Quedarse con la comodidad de lo conocido, de lo aceptado, de lo seguro, o aventurarse en lo desconocido, en lo cuestionado, en lo prohibido, y no hay respuesta correcta. Cada uno debe decidir por sí mismo. Pero lo que sí puedo decir es que para mí la búsqueda ha valido la pena, aunque no tenga todas las respuestas, aunque haya más preguntas que certezas, porque he recuperado algo fundamental. He recuperado mi autonomía, mi derecho a pensar, mi derecho a cuestionar, mi derecho a buscar la verdad sin pedir permiso. Y eso no tiene precio. Eso es libertad. Y una vez que la pruebas, no puedes volver atrás. No puedes volver a ser quien eras. No puedes volver a aceptar sin cuestionar. Y tal vez por eso hay tanto miedo institucional, porque saben que una vez que alguien despierta, ese alguien ya no vuelve a dormir, y cada despertar es una amenaza, una grieta en el sistema, una luz en la oscuridad, y suficientes luces eventualmente iluminan todo, y entonces ya no hay dónde esconderse, ya no hay cómo ocultar, ya no hay forma de sostener la mentira, y la verdad finalmente se hace visible para todos. Y ese día en que la humanidad conozca completamente su verdadero origen, será el día en que realmente seremos libres, libres de cadenas milenarias, libres de manipulación institucional, libres de mentiras sagradas. Y podremos por fin empezar a escribir nuestra propia historia, no la que nos contaron, sino la que realmente somos, la que siempre fuimos, la que estaba esperando ser recordada.